cantamos con entendimiento al Señor, ¿cierto? De todas formas, el Señor nos bendice, porque recibe estos cánticos de todo corazón de la iglesia. ¿Sí? Usted alaba al Señor de esa manera. ¿Cómo vamos con el tema de poder ir reconociendo en nuestra vida cristiana cuáles son estos regalos que Dios nos ha dejado, estos dones? ¿Ha ido trabajando aquello en su vida usted, en la vida cristiana, en el caminar con el Señor? ¿Ya ha descubierto cuáles son sus dones? ¿Se acuerda que hemos entrado a estudiar un poco más en profundidad toda esta línea de lo que es el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestra vida? Y conforme a aquello, entonces vamos a poder descubrir de lo más íntimo de Dios cuál fue el regalo o los regalos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, con el objetivo de edificar la iglesia. Eso usted lo tiene claro, ¿cierto? Y con esto no estoy diciendo nada nuevo, sino que estos son cosas que hemos tratado. Yo espero que usted cada día, cada domingo, cuando escucha la palabra del Señor, se motive para preguntarle: Señor, ¿qué debo hacer yo en la iglesia a través de los dones que usted tiene para mí? Porque ahí están todos los dones que el Señor dejó, ¿no? Ahora tenemos que ver cuáles son los míos para hacer aquello. Una pregunta que le hago y usted me dará respuesta. Una afirmación que alguna vez la vimos por ahí. El Espíritu Santo es una fuerza de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Por qué es falso? ¿O por qué es verdadero? ¿O cuántos dicen que es verdadero? El Espíritu Santo es una fuerza de Dios. ¿Es verdadero o es falso aquello? ¿Por qué es falso? ¿Ah, perdón? Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Por lo tanto, claro, ¿cierto? Nosotros categóricamente decimos: el Espíritu Santo no es una energía. ¿Ha escuchado usted en alguna parte por ahí que dicen que el Espíritu Santo es una energía? Por lo tanto, dame energía. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es una persona. Y es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Por lo tanto, que nadie le venga a usted a confundir y a decir que el Espíritu Santo es una energía o es la fuerza que tiene Dios para moverse en este tiempo. No, es una persona, ¿sí? Y eso usted lo tiene que tener en cuenta. Por eso hoy día quiero que veamos esto en profundidad, lo que es viviendo en el Espíritu. ¿Qué es lo que es vivir en el Espíritu? ¿Qué es caminar en el Espíritu? El domingo pasado estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo impactó y sigue impactando a la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y se acuerdan algunos tópicos que vimos ahí o no? ¿Se acuerda? Gracias. ¿Se acuerda de algo? Concepto autoridad, ¿o no? La iglesia tuvo autoridad después. ¿Se acuerda de aquello? Autoridad. También para sanar, para comunicar, para predicar, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo ha hecho esa obra en
Puede ser o no, así que traiga la Biblia. Porque en la Biblia uno trabaja. Y vamos a ver en Evangelio de Juan, por favor. Lo primero que tenemos que ver en la obra inicial del Espíritu Santo hacia nosotros, ¿no? En el capítulo 16, versículos 8 y 9, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en todas las personas? Vamos a decir así, o en los no creyentes. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en los no creyentes? Y aquí quiero que usted recuerde cuando usted fue confrontado con el Evangelio del Señor, ¿qué pasó con usted? Y aquí interesante, ¿no? En el capítulo 16, versículos 8 y 9, dice, ¿ya lo tiene ahí? ¿Sí? Porque lleva por título ahí, ¿no? En el capítulo 16, versículo 4, por ahí le pusieron el título, la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en el no creyente? Versículo 8, y cuando Él venga, ¿cierto? ¿Quién va a venir? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en el no creyente? Que también pasó con nosotros cuando no creíamos en Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo según el texto? ¿Cierto? Convence de pecado. ¿Se entiende aquello? ¿Sí? Por lo tanto, entonces decimos nosotros ahora, ya que caminamos con el Espíritu Santo, que es aquel que nos confronta y nos va a seguir confrontando todos los días porque nos dice, cuidado, estás en pecado. O cuidado con esta tentación, o cuidado con lo que estás enfrentando. Es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivir en el Espíritu, debemos entender que el Espíritu Santo que está conmigo me va a ayudar a poder confrontar todo aquello que va en contra de mi naturaleza, ¿cierto? Pecaminosa, ¿no? O esta naturaleza pecaminosa que va en contra de lo espiritual en mi vida. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿Sí? El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta aquello y es lo que hace. Por lo tanto, Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, que es una persona, está contigo. ¿Sí? Y ayer conversábamos con parte de los jóvenes y hablábamos de estos temas también, ¿o no? Porque esto es lo lindo que estamos haciendo una enseñanza transversal en la iglesia, en todas las organizaciones, hablando justamente de lo que es el Espíritu Santo. Con los varones ya hemos hablado referente a toda esta temática, ahora estamos hablando con la juventud, también algo tocamos con las hermanas y ahora estamos tocando en el culto, es decir, algo transversal en toda la iglesia para poder nivelarnos a entender y ver qué es lo que es vivir en el Espíritu para después llegar a entender, estos son mis dones que vienen del Espíritu. ¿Se entiende lo que decimos en cuanto a la programación hacia la iglesia? ¿Por qué? Porque la naturaleza del estudiar esto es porque vimos en esa ficha, yo le expliqué el domingo pasado, que no todos tienen claro cuál es el don que usted tiene, o los dones. Entonces, como iglesia, estamos preocupados de repasar, enseñar de nuevo, no para que usted se afirme y después el Señor le diga, ahí está tu don, ahí está tu regalo, y usted edifica la iglesia. ¿Sabe? Una iglesia madura es una iglesia que trabaja con los dones. ¿Se da cuenta de eso? Por lo tanto, si nosotros miramos nuestro quehacer y decimos, es que no lo tengo claro, nos falta todavía crecer y madurar como iglesia. ¿Sí? Para muestra un botón de aquí, de esta fila, ¿cuántos saben sus dones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 20, pongámosle. ¿Se da cuenta o no? ¿Y aquí al medio? ¿Cuántos son los que saben sus dones? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí subió un poquito más. Vamos bien. ¿Y este lado?
¿Ve? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos bien. ¿Se da cuenta, no? Pero qué lindo sería que cuando uno dice, ¿usted conoce sus dones? Todos levantaran su mano. ¿O no? Pero hermano, no se desanime. Por favor, no se desanime y no diga, ay, yo soy poco espiritual porque no sé mis dones. No. Todos estamos creciendo. Todos vamos avanzando. Todos vamos profundizando lo que la palabra del Señor tiene y esa es nuestra preocupación. ¿Sabe cuándo deberíamos preocuparnos? Es cuando, como parte del cuerpo de Cristo, dijéramos, no me interesan los dones. ¿Se da cuenta? Ahí sí que estamos preocupados. Pero el Señor dejó aquello. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo a las personas que aceptan a Cristo. ¿O no? ¿Sí? ¿Y cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cierto? Ayer estuve en una reunión y un pastor que predicaba así, con efusión y decía, amén, amén. Y él decía, gracias por la motivación. Ya, gracias por la motivación. Entonces, mire, vamos de nuevo a Juan ahora, capítulo 3, y cuando veamos este capítulo usted se va a acordar de inmediato de este relato, ¿no? Y se va a acordar de inmediato porque es algo interesantísimo y aparece este hombre integrante del Sanedrín, ¿no? Que era Nicodemo, ¿cierto? ¿Se acuerda usted de aquello? ¿Y qué pasó con Nicodemo cuando realmente empezó a entender quién era Jesús? ¿Qué pasó con él? ¿Josefa? Ya, ¿cómo podías nacer de nuevo, cierto? ¿Sí? En el contexto vemos a Nicodemo en la noche, ¿se acuerda? En la noche, y fue a hablar con Jesús. Justamente para hablar de estas realidades. ¿Y por qué fue de noche? Ya lo hemos dicho alguna vez. Porque como pertenecía al Sanedrín, no quería que lo vieran. Porque el Sanedrín estaba en contra de lo que Jesús andaba haciendo. Y él era parte del Sanedrín, ¿no? De este grupo de religiosos. Entonces fue de noche para que no le dijeran nada, ¿no? Pero ya Nicodemo estaba entendiendo lo de Jesús. ¿Ya? Va conmigo, capítulo 3. Dije, versículo 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Pon atención, Nicodemo, lo que te voy a decir. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Ya hemos nacido nosotros. Pero el Señor dice nacer de nuevo. ¿Ya? Nicodemo le dijo, y yo creo que es una pregunta muy natural, ¿no? Enfrentando lo que Jesús está enseñando, diciéndole, ¿ya? Y yo creo que nosotros también haríamos esa pregunta, ¿no? Al de escuchar a Jesús que hay que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, tan literal, dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, es una cosa muy natural, ¿no? Y que si nosotros fuéramos del Sanedrín, a lo mejor también le estábamos preguntando a Jesús, ¿cómo vamos a nacer de nuevo si ya estamos aquí? Y más encima viejo, de 40 años. Menos mal, están aquí, menos mal. Ya, yo la tiré a ver si estaban aquí o no, ¿cierto? Sí. Ya no, si son jóvenes los de 40. ¿O no? ¿Y los de 50 también? Los de 60 más jóvenes todavía. Mucho más jóvenes. ¿Cierto? Los demás, récord mundial, 98 años. Ahí está la juventud, 98. Oiga, la fiesta que vamos a hacer cuando cumpla los 100, hermano Simeón, ¿eh? Vamos a hacer fiesta, ¿ya? Ahí vamos a cumplir. Muy bien, entonces, ahí está. Respondió Jesús a Nicodemo, dentro del diálogo de noche que estaban diciendo ahí, de cierto te digo. Otra vez, en este tema de cierto te digo, Jesús, ¿cierto? Le está diciendo, mira Nicodemo, pon atención a lo que te estoy diciendo, por favor, atento. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, una de las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros los creyentes es que nos hace ser nuevos, ¿o no? Nuevas criaturas. Nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para caminar con Jesús. ¿Se entiende aquello? Pero nacer aquí, hermanos queridos, si físicamente ya hemos nacido a una vida espiritual, disfrutar lo espiritual, entender lo espiritual, tener la comunión con Dios, ¿sí? Y dice que nosotros vamos a ir entendiendo cada vez más lo espiritual, porque la obra que hace el Espíritu Santo es enseñarnos y darnos a conocer lo que es Dios en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Pero qué interesante, ¿eh? Porque dice del agua y del Espíritu. Interesante, ¿no? Porque evidentemente lo que está tratando de decir Jesús, mira Nicodemo, para ser nuevas criaturas tenemos que limpiarnos completamente, desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, limpiarnos completamente. Porque esto es interesante, y ahí hay una palabra en Ezequiel, ¿no? Capítulo 35 me parece, ¿no? Que está hablando ahí Ezequiel, ¿no? Y habla de que al pueblo lo va a purificar y lo va a limpiar con agua. Y esa es la figura que también Jesús toma, en el sentido de una limpieza completa para ser nueva, para nacer de nuevo a esto espiritual y poder entender lo que Dios después tiene para cada uno de nosotros. Por eso que es interesante, hermano, que usted y yo somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y estamos entendiendo lo espiritual de Dios. ¿Se da cuenta de eso? ¿Y se da cuenta que el privilegio es tremendo? Y es gratis en estos tiempos. Porque aquí todo se cobra. Y esto es gratis, por gracia. Por gracia de Dios, hermano. ¿Se da cuenta aquello? Pero a la vez, si es algo tan regalado de parte de Dios para nosotros, ahora es una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, la obra que el Espíritu hace en cada persona que quiere venir a los pies de Cristo, ¿no? Es hacernos nuevas criaturas, nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Por misericordia del Señor. Pero asegure eso en su corazón. Usted diga, yo he nacido de nuevo. Soy nueva criatura. He despertado a lo espiritual. A este mundo espiritual que Dios tiene para nosotros. Que es lo que nos bendice. Y que es aquello que nos va a ayudar para enfrentar esta vida, voy a decir, comillas, lo material de esta vida. Viviendo en el Espíritu, puedo enfrentar esta vida. ¿Se da cuenta lo que es? Porque cuando el Espíritu Santo está conmigo, Él me guía, me habla, me confronta, me levanta los brazos. Y eso hay que vivirlo, hermano. Por eso es viviendo en el Espíritu. Ya vimos entonces toda esta realidad en la obra inicial del Espíritu Santo que nos enseña a caminar con ánimo. Pero ¿qué es lo que más hace el Espíritu Santo con nosotros? Mire, veamos ahora, trabaje y siga trabajando, en 1 Corintios, por favor, en el capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Qué más hace? Y para vivir, ¿cierto?, en el Espíritu, y si estamos viviendo en el Espíritu, ahora debemos entender que tenemos responsabilidad nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad que está diciendo acá? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hablando de cuerpo. Porque por un solo espíritu, y acuérdese esto, espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, si usted es parte de este cuerpo, entonces usted tiene que darse cuenta cuál es su responsabilidad ahora. La responsabilidad que usted tiene que trabajar para que todos seamos un cuerpo. Y eso quiere decir unidad, preocupación, estar presente con el otro. Esto usted ya lo ha escuchado varias veces, ¿cierto? Amén. Ahora la pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? ¿Ser uno? ¿Lo estamos haciendo? ¿Nos estamos preocupando? Pregunto, ¿a quién echa de menos usted en esta mañana, aquí en la iglesia? ¿A quién echa de menos? A los jóvenes. Dígame un nombre. Germán, Francisco. Un momento, Francisco, ¿tú dijiste Germán? Ya, tarea para la casa. Esta semana trata de ubicar a Germán y decirle, te extrañé, Germán. ¿Puede ser o no? Si no tiene el teléfono, yo se lo consigo. Yo se lo doy, yo lo tengo. Muy bien, ¿a quién más dijo? Allá, a ver. A la hermana Paula Díaz. Ahí está la hermana Paula Díaz, porque ella se mejoró. Hermana Paula, póngase en pie porque así nos vamos conociendo. ¿Ve? La hermana Paula ya se mejoró, pero todavía está en tratamiento. Ahí va. ¿Ya? Así que el Señor siga haciendo esa obra. ¿Ya? Hermana Nora. La hermana Otilia Vera. ¿Ya? Nuestra hermanita que se sienta por aquí, que le gusta orar con fuerza. No ha estado muy bien. ¿Ya? Porque ella tiene problemas sus caderitas y todo lo demás. Ya una hermana más anciana. Hermana Nora, llame a la hermana Otilia. ¿Sí? Llámele, dígale, te extrañamos, hermana Otilia. Queremos verte. ¿Le parece? Hermano Neri. Bien. Sí, correcto. ¿Ya? Bien, ahí hay una noticia ya. Pero hermana Nora, llámela. Bueno, hermana Marta. La hermana Lucy Cárcamo. Sí, la hermana Lucy Cárcamo se cayó. Ya, da golpeada su carita. Ya, así que por eso a lo mejor no está aquí. Pero hermana Marta, llámela. Hoy estoy dando tarea. ¿Está bien o no? Ahora nadie va a decir no eché de menos a nadie. Porque no quiero llamar a nadie. ¿Cierto? Dos más, a ver, dos más. ¿A quién? ¿Perdón? Ya, la Belén con el Claudio. Ya, que tuvieron al Pedrito. ¿Sí? Y al Pedrito lo están cuidando mucho. ¿Ya? Porque es chiquitito, 5 meses, aprox. ¿Sí? Entonces por eso no han venido, porque estamos en invierno, los virus para allá, para acá. Pero ya van a asomar. Van a venir el 24 a la sopa y pillada. ¿Ya? Así que usted le dice, ven, Belén, Claudio, Pedrito, bienvenido. ¿Le parece? Pero Vane, tú estás ahí cerquita. Ah, pero dile que los extrañamos. Bueno, siempre le decimos. ¿Uno más dijimos? Pedrito, o sea, Pepe. Ruth González. ¿Mi esposa dice tú? Ahí está. Allá está Pepe. Hermana Ruth, póngase en pie, por favor. Ella es mi esposa, hermana Ruth González, ahí está. No la habías visto, hermano Pepe. Ya, muy bien. Bienvenida entonces. Hermana Carmen, ¿a quién echó de menos? El hermano Aldo con la hermana Graciela. Ya, ayer estuvieron en el hogar, ¿cierto? En el hogar de ancianas. Fueron para allá, a lo mejor algo pasó que no llegaron hoy día, ¿cierto? Bueno, van a Carmen, hay que conseguir y los llama. Y le decimos, nos extrañamos. ¿Ya? Hermanos queridos, mire qué importante es ser cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta o no? Qué importante, porque esta obra la hace el Espíritu Santo en nuestra iglesia, en la vida y el corazón del cristiano. Y tú tienes que estar preocupado de aquello. ¿Sí? Es la idea. Por lo tanto, leyendo aquello,
porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, aquí no importa quiénes son, chilenos, haitianos, venezolanos, no importa, somos un cuerpo. Todos iguales ante los ojos del Señor y nos amamos todos. ¿Ya? ¿Me permite ser como en la tele? Dígale a quien está a su lado, te amo en el Señor. ¿Ya? ¿No es que de repente hay predicadores que son así? Muy bien, mire, ahora vaya por favor a la Biblia, ya, porque quiero que, como dicen por ahí algunos, remachar esto en su corazón. Remachen. ¿Se entiende ese concepto? Acuérdense que yo soy sureño, así que ocupo conceptos de repente así, ¿ya? Remachemos esto en su corazón y en su mente. Jóvenes, anoche lo dijimos. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? No, remáchelo usted ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Usted ha escuchado la palabra de verdad? Amén, ¿cierto? La ha escuchado. El evangelio de vuestra salvación. Porque el evangelio es salvación. Salvación es Jesús, es el Cristo. Él es el dueño de la salvación. Y habiendo creído en Él, lea con fuerza ahí usted. Ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, remache eso en su corazón, por favor. Usted es sellado. Y cuando es sello, acuérdese que el Espíritu Santo no se va a ir nunca más de usted. Nunca más. Y no llega a medidas, de a poquito, no. El Espíritu Santo llegó completo, no hacía pedacitos, no, llegó completo porque es una persona, es Dios mismo, ¿sí? Y es lo que Jesús dijo, mejor que yo me vaya porque viene otro, ¿o no? ¿Sí? Es el Espíritu Santo y llega completo, no por medida, completo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, téngalo usted confiadamente en su corazón que usted fue sellado con el Espíritu. Quiere decir que el nuevo Hijo de Dios, usted cuando creyó en Cristo, ¿cierto? Pasó a ser posesión de Dios. O sea, Dios es su dueño. El Señor es su dueño. Porque Él pagó, a través de su Hijo Jesús, el precio en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Y al entender aquello, entonces estamos viviendo en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos dejando que el Espíritu comience a hacer la obra en mí, en mi interior. Pero ¿sabe dónde están los problemas? Es porque chocamos muchas veces con esta voluntad pecaminosa de nosotros que hay, que nos gusta la carne. ¿O no? No estoy hablando de esa carne, ¿ya? La carne, ese es un idioma evangélico. Cuando hablamos de me gusta la carne, ¿qué estamos diciendo? Los deseos de la carne. Ya, pues dígame 5 deseos de la carne. Ya, fornicación, dijeron ahí, ya. La envidia, avaricia, la mentira, la pereza, wow. Y podemos llenar de cosas, ¿o no? Eso es lo de la carne, idioma evangélico, ¿no? Lo de la carne, que siempre está en contra del espíritu. ¿Sí? Si usted quiere entenderlo más, vea Gálatas capítulo 5, estúdielo completito. Bueno, ahí está. La carne versus el espíritu versus la carne, ¿no? Entonces vemos esto que el Señor, Dios, en su eternidad, preparó todo aquello para cada uno de nosotros y al llegar el Espíritu Santo a nuestra vida, porque hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos sellados por el Espíritu, nacemos de nuevo y caminamos con la comunión en el Espíritu Santo. Y eso es
andar en el Espíritu. Claro, la nueva criatura anda en el Espíritu. Y es la idea, ¿o no? Pero ¿y por qué entramos en problemas siempre? Por el yo. Yo quiero, yo hago como quiero. Ajá. ¿Y el ser humano es así? ¿Cierto? Nos encerramos. Ok. Ve, ahí tenemos una teóloga. Sí, hermana, si usted sabe, ¿cierto? Entonces, el cristiano hoy día que camina, ¿cierto? Tiene que entender ahora lo siguiente. Sigamos estudiando, ¿le parece? Miren, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y aquí, cito. ¿Qué nos va a decir el Señor? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ahí hace una tremenda pregunta. Porque lo hace la pregunta, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Claro. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis aquello? Usted tiene que decir, sí lo sé, ¿o no? ¿Debemos decir aquello? Sí, sí lo sé. Por lo tanto, entonces, ¿cómo tiene que ser mi caminar? Esto significa que el Espíritu vive realmente y permanentemente en nosotros. Por eso le decía, el Espíritu Santo llegó y no es que llega y se va, no. El Espíritu Santo ya está y camina con nosotros, permanentemente está ahí. Y nosotros entonces somos templo del Espíritu Santo. La pregunta entonces viene y dice uno, ¿y cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está? ¿Y cómo? ¿Cómo lo limpiamos? Ya. Ya, ok, sí. ¿Cierto? O sea, es un conjunto de elementos que están ahí para poder entonces ir siempre cuidando el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Porque el Espíritu Santo ya llegó, ya está, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, vivir en el Espíritu es entender que este templo tiene que estar cuidándose, que este templo tiene que estar limpiándose, que este templo tiene que estar preocupado de lo que es la adoración. ¿Se acuerda usted de Elías cuando combatió en el Antiguo Testamento con los 450 profetas de Baal? ¿Se acuerda o no? ¿O no se acuerdan? Por favor, díganme que sí, para no buscarlo, ¿cierto? O si no, cortito. Estaba la disputa entre los profetas de Baal, ¿cierto? Y Elías, que Elías dijo, yo soy el último que quedo, como profeta de Dios, de Jehová. Entonces dijeron, voy a decir en el buen chileno, bueno, veamos si es o no es. ¿Acaso es Baal o es Jehová? El verdadero. ¿Se acuerda qué? Entonces Elías le dijo, ya, comiencen ustedes primero. Hicieron ahí el holocausto, porque antiguamente era así, presentaban holocausto al Señor, ¿cierto? Y presentaron ahí los sacerdotes de Baal, 450. Hicieron todo ahí, la parafernalia, ¿no? Y empezaron a rodear el holocausto, a decir, Baal, manda fuego y consume, porque esa era la realidad, ¿no? Y daban vuelta, y yo me imagino, como mi imaginación media así, que Elías debe haber estado apoyado por ahí, así, diciendo, ya vos cabrito, ¿sabe por qué? Porque le dice, griten más fuerte, para que Baal
les escuche. Claro. Y no pasó nada. Y Elías le dice, ya, se acabó, me toca a mí. Pero ¿sabe? Elías hizo algo interesante. Que él arregló el altar que en algún minuto había sido edificado para la adoración a Jehová. No dijo, voy a hacer otro altar. No dijo, voy a otra cosa. No. Arregló el altar que había sido para el holocausto, para el Señor. Altar significa lugar de encuentro. Y Antiguo Testamento usted va a ver que el altar era un simbolismo tremendo para la adoración a Dios. Y Elías edificó de nuevo ese altar, lo arregló, que ya estaba dedicado, lo arregló, hizo una zanja profunda, puso el holocausto y más encima dijo, mójenlo. ¿Qué ve usted ahí en Elías? Fe, seguridad. Ahora van a ver cabrito. Mójenlo. Y él oró. ¿Y qué pasó? Vino que el poder del Señor, el fuego de Dios, y dice que el holocausto se consumió, se secó hasta la tierra, que se había mojado, porque el poder de Dios se manifestó. Dedicación, Elías. Fe, entrega, confianza, seguridad en todo. Hermanos queridos, usted y yo somos un lugar de encuentro. Somos un altar para Dios también, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si tu altar está medio complicado, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Arreglarlo. Y para eso tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que limpiarnos, arrepentirnos, caminar en santidad, buscar la unidad, buscar la comunión, amarrarme la lengua de repente, porque pucha, esta lengua, la sin hueso, uy, que habla cosas que no corresponden. Entonces hay que buscar. Esta es una obra continua del Espíritu Santo en usted, una obra continua. No es algo que se acabe, es continuo, 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 siempre, siempre. ¿Ya? Mire, ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? Porque somos nuevas criaturas, porque hemos nacido de nuevo a lo espiritual, ¿no? Pero por sí solo nosotros no vamos a poder entender. Por sí solo. Por eso debemos mirar lo que dice este texto interesante, versículo 26. Mas el Consolador es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? ¿Cierto? Os he dicho, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo tiene una tremenda pega, como dirían por ahí, de enseñarnos a nosotros. Eso es lo que hace. Todas las cosas, hermano querido. ¿Cuántas veces usted ha dicho que leo la Biblia y no entiendo? ¿Usted lo ha dicho eso? ¿O no? Antiguamente. Claro. Sobre todo cuando se mete al libro de Números, ¿o no? A Reyes. Uno dice, oh, y este mató a este otro mató a este otro se levantó, la sangre para allá. Oh, no entiendo nada. ¿Y qué tenemos que hacer?
Espíritu Santo de Dios. Claro, dame entendimiento, Espíritu Santo. Porque ahí está diciendo que el Consolador es el que me da el entendimiento espiritual, el conocimiento. Y el Espíritu Santo está con usted. Otra vez, insisto, usted es templo del Espíritu Santo. Y así todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, confiadamente, con seguridad, diga, Espíritu Santo, tú eres mi consolador, mi ayudador. Hazme entender lo espiritual. ¿O no? Y le aseguro que la obra se hace. ¿Cuántas veces usted leyó el texto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De qué está hablando? ¿O no? Hasta que alguien le dijo, mira, es que lee el versículo 14. Y el verbo se hizo carne. ¡Ah, maravilloso! ¡Pum! Lo espiritual comienza a entenderse. Y es obra del Espíritu Santo en usted. ¿Se entiende? Por lo tanto, gracias, Señor, porque usted dejó al Espíritu Santo, porque nos entregó y Él nos da toda la enseñanza, todas las cosas, y nos va a recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Y quién es el que está hablando? Es Jesús. Por lo tanto, si Jesús dice, ama a tu prójimo, ¿qué va a tener que hacer usted? Amarlo. ¿O no? Va a tener que amarlo. Sea como sea, usted tiene que amarlo. ¿O no? ¿Está seguro de eso? Sea como sea, tiene que amarlo. Denby, yo te amo. En el Señor, sea como sea, y Denby, yo te amo. Dirían algunos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que debemos hacerlo y Él nos va a ir recordando. Y mire después en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por lo tanto, todo esto es a través del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Es un privilegio? Pero es una tremenda tarea y responsabilidad. Vamos avanzando en este tema, hermanos queridos, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a ir terminando. ¿Ya? Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos habla mucho del pecado, por la debilidad del hombre, ¿no? Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. 8, 26 y 27. ¿Cuántos de nosotros somos débiles? Somos débiles, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice? Mire. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿No es para dar la gloria al Señor? Él intercede, ¿sí? Y Él entiende nuestras debilidades. No le voy a preguntar cuáles son sus debilidades, ¿cierto? Pero, ¿tenemos debilidades? Tenemos debilidades. ¿El Espíritu Santo las conoce? Las conoce. Y Él está intercediendo por tus debilidades. Es un privilegio. Por lo tanto, vivir en el Espíritu es abrir el corazón de par en par a esta comunión con el Espíritu. Caminemos con el Espíritu. ¿Se anima usted o no se anima? ¿Sí? En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿soy guiado por el Espíritu? Amén. Entonces somos hijos de Dios.
Ahora, otra cosa es que el Señor nos guíe a través del Espíritu, y si yo le hago caso o no, soy obediente o no. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Y cuándo nos damos cuenta que somos obedientes? Cuando el Señor nos bendice, cuando usted ve fruto, cuando usted ve lo que Dios está haciendo en su vida. Por lo tanto, hermanos queridos, ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir que el cristiano es controlado y guiado por el Espíritu Santo. Y esto, ¿sabe cómo se demuestra? Y ahí termino. Yo siempre digo voy a terminar y me faltan como 8 puntos. ¿Ya? Mire, vaya, ahora sí que termino. Gálatas, por favor, 5. ¿Ya? Gálatas 5, versículos 22 y 23. Yo desde mi perspectiva digo, este es mi termómetro espiritual. Es nuestro termómetro espiritual para darnos cuenta cómo estamos. ¿Qué dice? 5, 22 y 23 de Gálatas. Ya, ¿cierto? Es el fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas son? ¿Las contó? Son 9 virtudes. Y por favor, es el fruto del Espíritu. No es que uno diga son los frutos del Espíritu. No, es el fruto del Espíritu. Es como una naranja, ¿cierto? Y los gajitos, ¿cierto? Son 9. Ahí está, en esa simbología. Entonces nosotros tenemos que confrontar nuestra vida con esto. Y lo primero, se da cuenta cómo Pablo le habla a la iglesia y le dice el fruto del Espíritu, y lo primero que coloca es amor. Si la iglesia no tiene amor, lo otro tampoco. Porque lo primero es el amor. ¿Y cuántas veces a usted se le quita el amor por algún hermano? ¿O no? ¿Se le quita el amor o no? ¿Sí? No me saludó. No, ya no lo amo tanto. No me dio ni la mano. No lo amo tanto. ¿Tocó desafinado el hermano? No, ya no lo amo. El amor, hermanos queridos, es lo primero que Pablo coloca y después viene todo lo demás. Pero es para darnos cuenta realmente la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Es lo que yo debo practicar, es lo que debo buscar, es lo que debo estar en mi proceso de santidad aquí en la tierra, el poder buscar vivir en el Espíritu. Ese es el consolador. ¿Se da cuenta? Viviendo en el Espíritu vamos a ir descubriendo lo que Dios tiene para nosotros, que son los dones. ¿Ya? El próximo domingo vamos a hablar para qué son los dones. Para que usted tenga claro, cuando usted entienda, estos son mis regalos, ¿para qué están? ¿Para qué ayudan? ¿Sí? Y vamos a ir cerrando así la sesión o la serie de lo que es el Espíritu Santo en mi vida. ¿Amén? Y cuando terminemos todo esto, yo voy a hacer igual que Herodes, me voy a lavar las manos. ¿Era Herodes o no? ¿Ay, usted cree que Herodes no se lavaba las manos también? Sí, pues también se lavaba las manos. Bueno, Pilato y lógico, y Herodes, ¿no? Pero yo me voy a lavar las manos, ¿sabe por qué? Pues yo le voy a decir, ahora usted es responsable. Ahora usted sabe. Ahora usted debe buscar. Porque yo por misericordia de Dios, hermano, y no es que sea tremendo espiritual, por la misericordia del Señor yo ya sé cuáles son mis dones. ¿Se da cuenta? Ahora le toca a usted, si es que todavía va en ese avance. Pero usted es responsable. Después de terminar lo que estamos predicando y enseñando. ¿Amén? Muy bien, póngase en pie. Ya vamos a orar y vamos a terminar nuestro culto. Gracias por la paciencia. ¿Hay que decir gracias o no? Sí, hoy día más
Más un estudio que una predicación, ¿no? Pero interesante. Bajó la temperatura, parece, porque veo que están así. ¿No? Ah, ya. Bueno. Más adelante a lo mejor vamos a estar más calentitos. Más adelante, no sé cuándo. ¿Ya? Vamos a orar. ¿Le parece? Oremos al Señor una vez más. Después cantamos con mi hermano Juan, mi hermana Ismari y terminamos nuestro culto. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Qué lindo es estar en familia, en la familia de fe. Gracias a Dios porque usted nos enseña, nos recuerda tantas cosas que hay en tu palabra para la edificación de esta familia de fe. Ayúdenos, Dios, a ir madurando, a ir creciendo, a ir siendo lo más responsables, Señor, conforme a lo que usted nos ha dejado. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos. Señor, dale hambre de conocer lo que tú tienes para cada uno de ellos. Inquiétalos a través del Espíritu Santo también, para poder, Señor eterno, edificar a la congregación. Señor, gracias, únenos, somos un cuerpo local y como cuerpo local trabajar para tu gloria. Bendíganos, Señor, gracias por esta reunión, porque tú nos levantas los brazos, porque tú nos llamas también a este compromiso de ser mejores para ti. La honra y la gloria, como siempre lo decimos, es para ti, porque usted es el dueño de la congregación. Usted es el Señor, el que sostiene todas las cosas. A usted hemos entregado este culto y gracias porque es un privilegio cantar a tu nombre, conversar contigo, estudiar el manual espiritual que usted nos dejó. Es un privilegio para nosotros. Ahora, Señor, que la semana ha comenzado, rogamos tu bendición para cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos. Usted nos dice. 134. El himno 134. Ahí está. Santo Espíritu, lléname.